Amigos televidentes, muy buenos días. Saludamos cordialmente al doctor Mauricio Rodas, candidato a la presidencia de la República por el movimiento Suma, lista 23. Bienvenido, doctor, gracias por estar con nosotros. Hablaremos sobre sus propuestas de campaña. Y quisiera comenzar con algo que entiendo yo usted va a hacer un anuncio el día de hoy, dentro de estos 23 compromisos que durante los días de campaña los viene expresando, los viene comunicando a la ciudadanía. Hoy la educación, 12º compromiso. Comencemos con ese tema. ¿Qué innovaciones haría usted o cómo propondría usted una mejor educación en el país? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Fernando, muchas gracias por la invitación. Primero que nada quisiera comentarle que estamos muy contentos porque las últimas noticias que hemos recibido realmente nos ilusionan y nos llenan de optimismo. Nuestra candidatura está subiendo y subiendo como la espuma. Es la única candidatura que está creciendo de manera acelerada, mientras las demás se encuentran estancadas o a la baja. Si se mantiene esta tendencia de crecimiento tan importante, con seguridad vamos a llegar a la segunda vuelta y vamos a ganar las elecciones, porque los ecuatorianos están deseosos de apoyar opciones políticas completamente nuevas, frescas, y eso es lo que representa nuestra candidatura. Bueno, todos los candidatos dicen lo mismo, que están subiendo, que van a llegar a la segunda vuelta, que van a ganar las elecciones. Fernando, son optimistas. Lo que todas las encuestas serias están diciendo es justamente lo que yo le comento. Es evidente que nuestra candidatura está creciendo de manera acelerada. Tan es así, Fernando, no solamente porque lo dicen las encuestas, tan es así que, por ejemplo, anteanoche tuvimos un multitudinario evento en Riobamba, en la Plaza Roja, con más de 7.000 simpatizantes. Esos 7.000 simpatizantes llegaron de forma espontánea, no obligados, no amenazados, como respecto a otros candidatos. Eso es también lo que nos hace pensar, aparte de los datos de las encuestas serias, que nuestra candidatura evidentemente está experimentando un repunte muy significativo. Correcto. Ojalá que tengamos la posibilidad de hablar en el transcurso del programa sobre el tema de su campaña, pero yo quería comenzar justamente con algo importantísimo, la educación. Hoy usted anuncia justamente el 12º compromiso, que sería la educación. Con gusto, Fernando. Mire, nosotros pensamos que si bien ha sido positivo el incremento de recursos destinados a la educación, debe incrementárselo aún más, y así lo haremos, para cumplir el mandato constitucional que todavía no se está observando en lo que tiene que ver con el incremento anual de recursos para la educación básica y el bachillerato, por un lado. Por otro, creemos importante empezar a trabajar desde la educación inicial, porque es desde ahí donde se empiezan a formar a nuestros niños y a nuestros jóvenes de manera sólida. Creo que es importantísimo eso, ahí están los primeros fundamentos. Y fíjese, Fernando, tenemos serios problemas en esa fase educativa, porque hoy 8 de cada 10 niños de 0 a 5 años no tienen acceso a educación inicial. Hay que revertir aquello, y para hacerlo vamos a construir nuevos centros comunitarios e infantiles, particularmente en zonas rurales, que es donde más escasez de los mismos existe, y también vamos a capacitar a un mayor número de madres comunitarias. De igual manera, vamos a fortalecer la educación básica, ya no solamente lo que tiene que ver con cobertura, sino fundamentalmente con calidad, que es quizá el mayor rezago pendiente. En ese sentido vamos a apoyar de mayor forma a los maestros. Es increíble que el actual gobierno los ha combatido, los ha atacado permanentemente, cuando ellos juegan un rol fundamental en la sociedad, formar a nuestros niños y a nuestros jóvenes, y por lo tanto merecen mucho más apoyo, una mano solidaria del gobierno, que es la que nosotros vamos a extender. Claro, vamos a mejorar su capacitación. Correcto, a eso iba, capacitar a los maestros. Ese fue un anuncio que entiendo yo se está realizando en este momento, claro, no en la medida en la que se quisiera, pero se está en un proceso de capacitación de los maestros, que es importante, pero también está por otro lado el tema salarial, del que mucho se habla y se habla cada año. Así es, Fernando. Mire, yo he conversado con muchos maestros a lo largo del país y créanme que hay un profundo descontento por la forma en que han sido tratados por el actual gobierno. Eso va a cambiar. Vamos a elevar sus salarios, vamos a mejorar de verdad sus esquemas de capacitación, vamos a revisar esta medida de las 8 horas dentro de la escuela, las horas extracurriculares de ahí, porque la gran mayoría de escuelas públicas en el Ecuador no tienen infraestructura adecuada para que esas horas extras sean aprovechadas de forma debida. Por lo tanto, hay que revisar ese tipo de cosas porque no necesariamente están funcionando de la manera óptima. En cuanto a bachillerato, debemos también continuar incrementando los niveles de cobertura. Hoy, 4 de cada 10 jóvenes no terminan la secundaria y quizá algo más grave aún.
235,000 jóvenes de 15 a 18 años no concluyen la secundaria en el tiempo en el que lo deben hacer, y cuando luego quieren regresar a hacerlo en las escuelas públicas, en muchos casos ya no se les permite, porque tienen más de 2 años de sobreedad con respecto a la edad normal de cada curso. Esa regulación hay que cambiarla, evidentemente. Y lo que tiene que ver con educación superior, quiero ser muy claro al respecto, Fernando, vamos a eliminar esta regulación absurda que está atentando contra una libertad básica de un ser humano, como es la de escoger lo que va a estudiar y la actividad profesional a la que se va a dedicar. Eso está atacando, combatiendo, violando el derecho básico de toda persona a cumplir sus sueños. Mire, hace algunas semanas en la Tacunga me decía un señor: mi hija quiere ser ingeniera, dio el examen, no obtuvo la calificación necesaria, pero la nota que sacó le alcanza para ser contadora. ¿Acaso que esa nota acredita a esta chica como contadora? ¿Dónde está la inclinación, la vocación, los sueños de una persona? Pero por favor, justamente ese tema, ¿cómo? Porque tiene que haber algún tipo, diríamos, de regulación, algún tipo de requisito, justamente, porque así como hay gente, así como hay estudiantes jóvenes que aprovechan el estudio, que son dedicados, hay también vagos. Bueno, lo que creo que debe hacer el gobierno, en lugar de limitar los sueños de los jóvenes, es prepararlos adecuadamente con cursos de nivelación y de capacitación para que rindan el examen de forma adecuada. Y si no lo pasan a la primera, que lo pasen a la segunda, a la tercera o a la cuarta, dándoles varias oportunidades en el mismo año. Porque ¿qué ocurre también, Fernando? Y me lo decía un joven en Manaví hace algunos días. Decía: yo di ese examen aterrorizado, no pude dormir de los nervios. ¿Qué hubiera pasado si es que la noche anterior me peleaba con mi novia, o tenía un problema con mis papás, o no desayunaba el día de los exámenes y me levantaba con el pie izquierdo y me iba mal? Por lo que ocurre en un examen, ¿podemos definir el destino de un joven? Porque el problema es que si es que ese joven falla en ese examen, tiene que esperar muchísimos meses para volver a darlo. ¿Qué pasa si en esos meses se desalienta y decide ya no estudiar? Por favor, lo que el gobierno tiene que hacer es generar la mayor cantidad de oportunidades a nuestros jóvenes para que cumplan sus sueños, no limitar. Está vinculado, que está de la mano de lo comercial. Quisiera comenzar con el manejo petrolero que haría usted en el caso de llegar a la presidencia. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con las empresas chinas? Bueno, yo he mencionado que vamos a reestructurar la deuda irresponsablemente negociada con China por este gobierno a través de los contratos de venta anticipada de petróleo. Esa es una deuda antipatriótica, negativa, lesiva a los intereses del Ecuador. Vamos a reestructurarla y, por supuesto, vamos a respetar la seguridad jurídica en los contratos petroleros y en diferentes áreas, pero revisando que las condiciones sean realmente justas para el Ecuador, cosa que no ocurrió con esa deuda. Y en tema petrolero, Fernando, nosotros queremos de verdad avanzar hacia el abandono del modelo extractivista, este modelo basado en la explotación petrolera que el actual gobierno prometió abandonar, y en lugar de hacerlo, hoy dependemos más que nunca de este modelo. Bueno, hay una propuesta que todavía se está analizando, que se está vendiendo a nivel internacional, que es dejar el crudo bajo tierra, de asumir, y eso me ocurre otra inquietud para usted. ¿Usted seguiría con este proceso de dejar el petróleo del Yasuní bajo tierra? Vamos a mantener el petróleo del Yasuní bajo tierra y vamos a mejorar aún más esa iniciativa que se la ha manejado muy mal por parte del actual gobierno. Tan es así que lo que se ha recaudado ha sido ínfimo frente a los objetivos que se habían planteado. Esa fue una buena idea muy mal ejecutada. Nosotros la vamos a impulsar con fuerza, mostrando verdadera convicción respecto a que ese proyecto se va a cristalizar. Porque ¿cómo podemos pretender que otros gobiernos confíen en ese proyecto y aporten recursos si ni el propio gobierno ecuatoriano muestra confianza respecto a que ese proyecto se va a llevar a cabo? Al punto que desde el principio presentaron un plan B. Si el gobierno no muestra confianza, ¿cómo pretendemos que otros gobiernos sí la tengan? Hay un aspecto nosotros vamos a mostrar absoluta convicción respecto a que ese proyecto se va a llevar a cabo, para así generar realmente recaudación para el mismo. Y adicionalmente vamos a generar más recursos, porque también vamos a comercializar bonos de carbono por la conservación de los bosques que se encuentran por fuera del Parque Nacional Yasuní. Así generaremos mayores ingresos para el Ecuador. En lo relacionado al subsidio al gas, un tema que los candidatos no lo quieren tocar o lo tocan, pero de manera muy general.
¿Qué haría usted con esto que para el presupuesto del Estado, para el fisco, se convierte en una verdadera bomba de tiempo y una cantidad onerosa de erogar cada año justamente por el pago del subsidio? Nosotros vamos a mantener el subsidio, pero lo vamos a revisar de tal forma que realmente le beneficie a quien le debe beneficiar, a las clases de escasos recursos y a la clase media. Hay que focalizar adecuadamente ese subsidio, eliminando también el foco de contrabando que hoy representa y que le genera inmensas pérdidas económicas a nuestro país. Y si me permite, Fernando, quisiera terminar de responder lo relacionado al modelo extractivista porque es una parte importante de nuestra propuesta. Nosotros estamos planteando empezar a abandonar ese modelo extractivista. ¿Cómo? Aprovechando sí los recursos del petróleo, pero en una primera etapa, para realizar con ellos inversiones estratégicas en dos grandes áreas: el campo, para avanzar hacia la agroindustria, y el sector turístico, para avanzar hacia un modelo de servicios. No vamos a seguir engordando el gasto público con los recursos petroleros como hace el actual gobierno. Con ellos haremos inversiones en estos dos grandes campos. ¿Qué queremos lograr? Pasar del modelo extractivista que tenemos hoy paulatinamente a un modelo industrial y de servicios, que es el tipo de modelo que mayor bienestar genera y que existe en los países más avanzados del mundo, que es a donde queremos llevar al Ecuador. Doctor Rodas, en el caso de llegar a la presidencia, ¿cuál va a ser su política impositiva en cuanto al manejo de los impuestos? En primer lugar, reglas claras y estables de juego. En los últimos 6 años han habido 10 reformas tributarias. Si estamos cambiando con tanta frecuencia las reglas, es imposible generar un ambiente de confianza para que las micro, pequeñas, medianas o grandes empresas, nacionales o extranjeras, inviertan en el Ecuador, creen empresas y generen el empleo que el país necesita. Vamos a generar un entorno tributario eliminando 2 impuestos. Primero, el impuesto a la salida de capitales, que en lugar de prevenir la entrada de capitales, en lugar de prevenir la salida de capitales, está previniendo su entrada, lo que evidentemente nos perjudica. El Ecuador es el país con el menor porcentaje de inversión extranjera directa en relación a su PIB de toda América Latina, según la CEPAL. Por otro lado, vamos también a eliminar el impuesto a la tierra, que no hará sino terminar de asfixiar a los agricultores en un sector que ha sido tan abandonado y que nosotros vamos a rescatar y convertir en una gran prioridad nacional. Vamos también a reformar el impuesto verde, porque el impuesto verde lo único que tiene de verde es que viene de Alianza País, pero de ecológico no tiene absolutamente nada. Nosotros sí vamos a generar un verdadero mecanismo de control de la contaminación ambiental sin afectar a las clases de escasos recursos y a las clases medias. El impuesto al valor agregado debe mantenerse en el 12% porque ya hay voces que dicen que tiene que reducirse, otros que tiene que de alguna manera llegar a aumentar en relación a otros países. ¿Cómo manejaría usted? Lo vamos a mantener en esos niveles, no lo vamos a elevar. En nuestro gobierno no vamos a elevar los impuestos. De hecho, vamos a eliminar algunos, como los que comenté. Y lo que haremos es no cobrarles más a quienes ya pagan, sino más bien hacer que los que no están pagando cumplan con la ley. En el Ecuador todavía hay un 30% de la economía que se mantiene en la informalidad. Por lo tanto, pensamos que podemos incrementar los ingresos tributarios a través de hacer que todos los ecuatorianos que deben pagar efectivamente lo hagan. ¿Cuál sería, en caso de llegar a la presidencia, el manejo comercial que le dé usted a su gobierno y al Estado ecuatoriano? ¿Firmaría usted TLCs con países como, por ejemplo, Estados Unidos? Nosotros estamos hablando no de tratados de libre comercio, pero sí de acuerdos comerciales con nuestros principales socios comerciales, con Europa, con Estados Unidos, que empezando por respetar de manera absoluta nuestra soberanía, sirvan como herramientas efectivas para lograr el acceso de productos ecuatorianos en condiciones de ventaja a esos mercados, porque hacerlo se va a traducir en mayores utilidades, en mayor bienestar, en más y mejor empleo para cientos de miles de familias ecuatorianas cuyo trabajo depende de los productos de exportación. Y eso ya no es un lujo, Fernando, es una obligación. ¿Por qué? Porque nuestros vecinos y principales competidores, Colombia y Perú, ya tienen ese tipo de acuerdos, y que el Ecuador no los tenga nos ubica en una posición de desventaja. Adicionalmente, vamos a impulsar la incorporación del Ecuador en el Acuerdo de Cooperación Económica Asia-Pacífico, el APEC, que reúne a 21 países que en conjunto representan el 56%
de la producción mundial. El Ecuador tendría un extraordinario potencial comercial en ese esquema que el actual gobierno ni siquiera ha intentado impulsar. ¿Usted se mantendría en la ALBA, en la Alianza Latinoamericana Bolivariana para las Américas? Sí, vamos a mantener a nuestro país en todos los esquemas de integración de los que hoy es parte. Vamos a fortalecer tanto esos esquemas que usted mencionó, como también el sistema interamericano. Vamos a llevar relaciones cordiales con todos los países del mundo, pero por obvias razones vamos a prestar especial atención en nuestra relación con aquellos países que representan nuestros principales mercados, porque eso es lo responsable, porque esos mercados le dan de comer a cientos de miles de familias ecuatorianas. Lo contrario, que es lo que ha hecho este gobierno, es absurdo. Ese manejo de la política internacional basado en dogmas ideológicos y no en criterios técnicos. Esa política internacional basada en simpatías o antipatías de los funcionarios del gobierno para con otros países, en lugar de perseguir a través de esta política los legítimos intereses del Ecuador. Doctor Rodas, ¿cómo fomentar, cómo proponer el desarrollo productivo en el país? Entre otros aspectos, actualmente lo que se ha hecho es, por ejemplo, restringir las importaciones para favorecer a la industria nacional. ¿Usted cómo manejaría este tema? Más que restringir las importaciones, creo yo que tenemos que promover las exportaciones y de esa manera tener una balanza comercial saludable, que es lo que no existe hoy. Fíjese, en 2011 el Ecuador tuvo el déficit comercial no petrolero más alto de su historia, 8.600 millones de dólares. Eso es altísimo. ¿Qué quiere decir? Que estamos importando mucho más de lo que exportamos, que estamos consumiendo mucho más de lo que producimos. Eso no es sostenible en el tiempo, va a reventar tarde o temprano. Pero ¿cómo incentivamos justamente la producción para poder exportar? En primer lugar, con reglas claras y estables de juego, que no cambien con tanta frecuencia en el tiempo. En segundo, con un gobierno que en lugar de desalentar y afectar a la productividad, sea su gran aliado, generando estímulos, como por ejemplo, créditos a tasas preferenciales para micro, pequeñas y medianas empresas, junto con capacitación, asistencia técnica y acompañamiento. Vamos también a fortalecer el desarrollo productivo y el emprendimiento en el Ecuador, en las dos grandes áreas que señalé, el sector agropecuario para avanzar a la agroindustria y el sector turístico, que en nuestro gobierno serán los dos grandes motores del desarrollo nacional. Vamos a promover también la inversión extranjera directa, Fernando, y para atraer esa inversión, que se traducirá en empresa y en más empleo, se requiere un entorno amigable para el sector productivo que en el Ecuador no existe, que nosotros vamos a instaurar. Y con eso, ¿cuántas fuentes de empleo podríamos generar? ¿En qué porcentaje podría crecer el empleo y, obviamente, disminuir el desempleo y el subempleo? Bueno, el subempleo particularmente es alarmantemente alto, 53% en el país. Nosotros estamos planteando un esquema de fomento de empleo de calidad para todos los ecuatorianos, de distintas edades, incluyendo a los jóvenes. Hoy, 6 de cada 10 jóvenes sufren desempleo o subempleo. Y el problema que tienen cuando buscan trabajo es que les piden experiencia previa. ¿Cómo podrían tenerla si nadie les da su primer trabajo? Para romper ese problema, estamos planteando el programa Empleo Joven, a través del cual vamos a estimular a las empresas la contratación de jóvenes en el Ecuador. Estos estímulos van a consistir en que el gobierno va a pagar la cuota patronal del IES con respecto a este joven que se ha contratado por 2 años, reduciendo así costos para las empresas. Y también por 2 años se le reducirá a la empresa su impuesto a la renta, de tal manera que exista una motivación para que quieran ofrecer a estos jóvenes una primera experiencia laboral que será fundamental. Vamos a crear a través del programa Empleo Joven 500.000 nuevos empleos para jóvenes en el Ecuador. Y también vamos a generar estímulos para que en las empresas se valore la riquísima experiencia que personas de 35, 40, 50, 60 años han obtenido y que muchas veces no se toma en cuenta. A través de aquello vamos a generar algunos cientos de miles de empleos más para personas de mayor edad. Y también vamos a eliminar reglas laborales discriminatorias como las que hoy afectan a nuestros adultos mayores. Correcto, esto suena muy interesante, doctor Rodas, pero ¿cuánto le va a costar al Estado esta erogación? Porque usted habla de pagar la cuota patronal al IES. Así es, y de reducir el impuesto a la renta entre 1 y 4%, dependiendo del número de jóvenes que una empresa contrate. Mire, a diferencia de los demás candidatos, Fernando, nosotros no solamente estamos diciendo lo que vamos a hacer, ¿cómo hacerlo? Sino también cómo lo vamos a hacer
cuánto nos va a costar y de dónde lo vamos a financiar. Eso es lo responsable y lo que marca una diferencia con la vieja política. En el caso del programa Empleo Joven, por ejemplo, ese programa nos va a costar en promedio al año 111 millones de dólares, que se van a financiar precisamente a través de la reestructuración de la deuda irresponsablemente negociada con China, mediante el ahorro en las tasas de interés que obtengamos y sobre todo el flujo de caja que se alcance con la ampliación de los plazos de esta deuda, será posible financiar este programa e incluso otros. A este nivel de detalle, Fernando, estamos llegando en cada una de nuestras propuestas, diciendo cada una cómo se va a financiar y cuánto nos va a costar. Vamos, entremos un poquito en lo social, que de alguna manera está vinculado a lo económico. El tema del bono, ¿cómo lo va a manejar usted? Vamos a convertirlo en lo que hoy no es, una verdadera herramienta de superación de la pobreza, fortaleciéndolo. Para empezar, no tiene ningún sentido que el monto del bono sea igual para todas las familias. En países como Brasil, Chile, México, el monto del bono varía de acuerdo al número de hijos por familia, como es lógico. En ese sentido, en nuestro gobierno, el monto del bono va a variar entre $50 como mínimo a $60 como máximo, de acuerdo al número de hijos por familia. De tal manera que una familia de 3, 4 o 5 hijos reciba $60 porque tiene más necesidades que una familia que tiene un solo hijo, con un límite en $60 para tampoco estimular la sobrepoblación. Pero adicionalmente, vamos a entregar a las familias beneficiarias un suplemento nutricional para mujeres embarazadas, madres lactantes y niños de 6 meses a 5 años para combatir la desnutrición y las causas de la discapacidad. Asimismo, los padres de las familias beneficiarias, además de llevar a sus hijos a la escuela y a controles médicos, asistirán a talleres sobre prevención en salud, a talleres sobre el manejo del ahorro familiar y a talleres sobre el emprendimiento de proyectos productivos. E incluiremos un componente adicional en el bono, que se va a llamar Ahorrando y Ganando, mediante el cual vamos a estimular con atractivas tasas de interés el ahorro familiar. ¿Qué queremos, Fernando? Pasar del esquema actual, en donde el bono es de eterna dependencia estatal, que por sí sola no supera la pobreza, porque nadie la supera ni con 35 ni con $50, a otro esquema, en donde el bono sea una plataforma que desarrolle capacidades, capacitación, de tal manera que los beneficiarios del día de mañana puedan superar la pobreza con base en trabajo, con base en productividad. Doctor Rodas, hay un tema no menos importante, que yo creo que es preocupación de los ecuatorianos: seguridad, lucha contra la delincuencia. ¿Cómo manejaría usted este tema? Bueno, es dramático lo que está ocurriendo en ese tema, Fernando. El Ecuador, según Naciones Unidas, es el país con la 4ª tasa más alta de homicidios en Sudamérica. Eso no ocurría antes. Es evidente que la delincuencia se ha incrementado en lugar de reducirse, lo que indica que la estrategia del actual gobierno ha fracasado para combatirla. Ya el gobierno demostró que no sabe cómo combatir la delincuencia. Nosotros estamos planteando una estrategia integral y efectiva para hacerlo. El programa Ecuador Seguro, que tiene 2 grandes ejes. El primero es un eje de prevención del delito, generando oportunidades de trabajo, de estudio, sobre todo para nuestros jóvenes. Y ahí volvemos, por ejemplo, al programa Empleo Joven, porque, como usted sabe, la delincuencia es el resultado de la falta de estas oportunidades que nosotros sí vamos a generar, atacando el problema de raíz, lo cual tendrá un efecto en el mediano plazo. Por lo tanto, también es importante el segundo enfoque, mediante el cual combatiremos el delito de forma inmediata. ¿Cómo? Fortaleciendo a una Policía Nacional que en muchos casos ha sido combatida, atacada por el actual gobierno. Pero bueno, la policía ha recibido recursos, ha recibido infraestructura, ha recibido armamento. El tema no va solamente por ahí. No. Usted citó el primer caso, pero lo otro ya es el control, la prevención, el combate diario de la delincuencia. Y tenemos otras herramientas también, pero nada más permítame, Fernando, brevemente mencionar el tema de la policía para luego ir a lo demás. Si bien han recibido recursos no en la medida suficiente, y al mismo tiempo la Policía Nacional ha sido debilitada institucionalmente por el actual gobierno, cuando lo que se requiere es lo contrario: consolidarla, mejorar sus sueldos, restablecer su esquema de condecoraciones y de mejores equipos, capacitación, y algo muy importante, sistemas de investigación y de inteligencia, que es una tarea todavía pendiente en el Ecuador. Pero adicionalmente se requiere también
fomentar una mayor participación ciudadana en el combate al delito, una cultura de denuncia de delitos, porque si los delitos no se denuncian, no se pueden perseguir. Y para ello estamos impulsando un esquema muy novedoso, para justamente motivar a los ciudadanos a participar en esta lucha. Y es que si es que una víctima de la delincuencia aporta información que contribuya a la identificación y a la detención del ladrón, va a recibir en compensación una parte de lo que valía ese bien. Por ejemplo, si el día de mañana a usted le roban un celular en un bus, cosa que le pasa lamentablemente a muchos miles de ecuatorianos todos los días, y usted aporta datos que permiten la identificación y la captura de ese delincuente, usted va a recibir una compensación equivalente a una parte de lo que ese teléfono valía. De esa manera usted tendrá una motivación para contribuir al combate a la delincuencia. De igual forma, vamos a rescatar espacios públicos que hoy son focos para el cometimiento de delitos, parques, calles, plazas oscuras, abandonadas. Les vamos a dar alumbrado público, vigilancia policial, y vamos a convertirlas nuevamente en espacios de práctica deportiva, correcto, de convivencia ciudadana. Me parece que está claro el tema de la prevención, el tema del combate a la delincuencia, pero hay un tema fundamental, la justicia. Absolutamente. Y es evidente que en el actual gobierno, en lugar de avanzar en materia de despolitización de la justicia, hemos retrocedido. Nosotros no le vamos a meter las manos en la justicia, la vamos a profesionalizar. ¿Cómo? Primero, a través de una reforma constitucional que garantice una verdadera independencia y que hoy no existe. Y segundo, aplicando lo que ya dice la ley, la escuela de jueces, que no se ha cumplido, para que se convierta en un verdadero esquema de capacitación para quienes van a administrar justicia y que lo hagan de acuerdo a criterios técnicos. Asimismo, Fernando, es fundamental para el combate a la inseguridad reformar el sistema penitenciario. Hoy las cárceles siguen siendo universidades del delito, o lo que es peor, centros de planeación de delitos. Vamos a convertirlas en verdaderos centros de rehabilitación social a través de esquemas de capacitación laboral para los presos y de acompañamiento para que cuando obtengan su libertad puedan encontrar un trabajo digno y bien remunerado. Doctor, algo que no quiero dejar de mencionar, Fernando, porque es muy importante. Se nos va el tiempo, por eso es un poquito combate al crimen organizado. Combate al crimen organizado. Es evidente que el narcotráfico está inundando el Ecuador frente a la mirada pasiva del actual gobierno o la impunidad que está reinando, por ejemplo, con haber cerrado el caso de la narcovalija sin responsables. Nosotros vamos a pelear con firmeza en contra del crimen organizado y para ello vamos a pegarles donde más les duele, en su bolsillo, en sus bienes. Vamos a reformar la legislación de control de lavado de dinero, porque de esa manera vamos también a limitar su capacidad de acción. Vamos a fortalecer el control de nuestras fronteras para que no ingresen esas narcoavionetas o esos narcosubmarinos, y vamos a fortalecer la cooperación internacional del Ecuador en materia de combate al crimen organizado. Tenemos unos pocos minutos, doctor Rodas, para unas reflexiones finales. Hay un tema que no quiero dejar de lado, libertad de expresión. ¿Cuál es su concepto en torno a todas las libertades y principalmente a una de las más importantes, libertad de expresión? Somos absolutamente respetuosos de las libertades y lo seremos en nuestro gobierno. Es un convencimiento que tenemos en línea con los principios democráticos que estamos defendiendo. En ese sentido, nosotros no veremos a la crítica como una amenaza que deba ser intimidada, perseguida o mucho menos enjuiciada, como ha ocurrido en este gobierno. Nosotros veremos a la crítica como una oportunidad para detectar errores en la gestión de gobierno y corregirlos. Es así como debe pensar y actuar un estadista realmente democrático. En pocos segundos, un mensaje final para sus seguidores, para todo el ecuatoriano, doctor Rodas. Agradeciéndole por la oportunidad, Fernando, quiero decir que la próxima elección será un contraste de dos visiones. Una visión del Ecuador que se ha aplicado por 6 años, que ha dado lo que ha podido dar, que hay que reconocer que manejó algunos temas bien, mismos que nosotros vamos a continuar, pero también manejó muchos temas muy mal, que hay que corregir. Es una visión del Ecuador cansada, agotada, a la que se le acabaron las ideas y que tiene que entregar la posta. Y la otra visión es la que estamos impulsando nosotros, una visión fresca, moderna y de futuro, de una nueva generación, no de edad, sino de ideas, de pensamiento y de actitud. Quiero pedir a quienes nos están viendo que nos apoyen, que voten por el movimiento Suma y la lista 23, que nos den su voto para impulsar esa nueva visión en el Ecuador, porque los ecuatorianos no queremos volver al pasado, ni apoyar a candidatos que representan ese pasado, pero tampoco nos queremos quedar atrapados en el presente,
Queremos ir hacia el futuro para construir un Ecuador nuevo y mejor. Gracias al doctor Mauricio Rodas, candidato a la presidencia de la República por el movimiento Suma Lista 23. Una pausa, tendremos más.